Hola a todos, qué gusto tenerlos aquí otra vez. Pues nada, bienvenidos a su espacio, mi espacio, nuestro espacio, donde la única regla es Abrir abrir tu tu mente. mente. Pues nada, ay chicos, pues ahora ya han sido 2 episodios y la verdad estoy muy contento por todo el recibimiento que he logrado tener de personas cercanas, personas no tan cercanas que ya me han mandado mensaje y le han dado mucho amor a este podcast. La verdad que sí me emocionan y todos sus comentarios me motivan más a seguir grabando más y buscar más temas de qué hablar y buscar más invitados. Y pues el día de hoy les traigo un tema súper interesante, un tema muy enriquecedor, la verdad. Un tema que de hecho que con mi invitado especial ya había yo hablado un poquito anteriormente. Y el día de hoy les tengo un invitado secreto. Este sí es muy secreto y la verdad que pues para hacer sentir, y a mí me gusta siempre hacer sentir cómodos a todos mis invitados, en especial porque el tema que vamos a tocar hoy puede ser algo ahí, algo fuerte, como ya saben que a mí no me gusta irme con lo ligero y pues obviamente va a haber mucha transparencia con respecto al tema. Y pues el día de hoy les traigo a una persona que ha estado muy familiarizada y que ha vivido en carne propia las experiencias que envuelven este tema, ¿no? El tema de hoy, como el título del podcast lo dice, es el sistema educativo o en realidad la verdad del sistema educativo, ¿no? Y pues como no puedo decir nombres, todo el podcast me estará refiriendo a mi invitado como a Mr. Secreto, ¿no? No sé, el señor secreto. Ok, me gusta. Y pues nada, se los presento. Aquí está uno de mis ya amigos que conozco desde hace varios años. Y pues dinos un poquito de tu experiencia, dinos qué sabes o cómo ha sido tu experiencia en el sistema educativo. Y cabe aclarar que vamos a estar haciendo una comparación muy consecutiva entre el sistema educativo en México y Estados Unidos, ya que pues la experiencia de mi invitado ha sido más con el sistema de Estados Unidos y pues yo tenía un poquito de experiencia en ambos sistemas. Entonces, pero cuéntanos cómo fue o ha sido tu experiencia con el sistema educativo aquí en Estados Unidos. Sí, pues nomás para aclarar que la razón que mantenemos la integridad anónima es porque quiero tener yo la libertad de ser totalmente transparente con mi experiencia. Porque sí hay cosas que no están bien y hemos hablado, ahorita Sí, vamos a sí. tocar estos temas, pero que honestamente no están bien, que están pasando. Y Y sí, pues, o sea, es algo que es un poco incómodo porque yo las he dicho y las he platicado con gente en el trabajo, en las diferentes escuelas que he trabajado. He hablado con maestros, he hablado con estudiantes y como que todos pensamos lo mismo y siento que en cualquier organización, en cualquier trabajo, escuela, todos en algún punto, sea en el Teachers Lounge, sea en el Workers Lounge, sea como ya en grupos privados, um, se expresan las mismas opiniones. Las verdades más oscuras Exacto, pero, sí. ajá, y la cosa es de que no es tanto como, nomás como para chismear o nomás como para, para tirar mierda, o sea, es como, es porque son verdades y es lo que todos sienten, lo que todos están pensando, Sí. pero nomás no se dicen o simplemente no se hace nada al respecto, pues. Ujú. Entonces, mi experiencia en general, o sea, O la bueno, pregunta... si querías, la pregunta se basa más como en tal vez qué tipo de posiciones, tal vez no quiera, a lo mejor no quiere ser tan específico, pero qué tipo de departamentos o posiciones has tenido Sí. dentro de diferentes Ujú. distritos, tal vez dentro del sistema educativo. Sí, pues he trabajado que ya serían 4 diferentes distritos Ujú, y escuelas, honestamente a este punto ya perdí cuenta, pero I've touched on a lot of different bases, como muchas diferentes escuelas, different grade levels, de todo, y hay temas que siguen o sea, por todas las escuelas, por todos los distritos,
y es por estar en el estado de Arizona y es por estar en el sistema educativo de los Estados Unidos, pues son patrones, son decisiones conscientes de gente en poder y es por falta de corazón en ciertos aspectos, es por falta de importancia, es por falta de recursos, es por falta de muchas cosas y también es por exceso de greed, o sea, es por exceso de que te vale madre, es por exceso de empatía, sí, como ajá, que sí, siento sí, que la gente en como posiciones más altas dentro del sistema educativo a veces como que se olvidan del hecho de que se supone que estás ahí por los estudiantes, ¿no? Pero en realidad, y te digo yo porque pues a mi experiencia también ya como ya sea como facilitador educativo, asesor educativo o tal vez no, o como incluso en organizaciones sin fines de lucro donde me he dedicado a educación comunitaria, también como maestro suplente y todo eso, pues también he experimentado diferentes perspectivas de lo que es pues el sistema en realidad, ¿no? Y estas verdades oscuras que esconden por falta de empatía o por falta de olvidarte que la razón de la que se supone, ¿no? Entre comillas, que a veces uno está ahí es por ayudar o educar al estudiante, ¿no? Pero ¿con qué en realidad lo estás educando? ¿No? Sí, y o sea, y te escuché decir la palabra sistema y eso es algo que también no creo que tampoco se confunda, como que, como digo, no nomás es como para tirar mierda o lo que sea, es como el hecho de que usamos la palabra sistema como el sistema educativo. Un sistema tiene que trabajar como un sistema, o sea, también piénsenla como, how the fuck are you gonna teach, o sea, tantos estudiantes, o sea, un tema o sea, un lesson, or you're trying to prepare them for a test o lo que sea, como también, o sea, no es de tener paciencia, no es de, o sea, no sé cómo decirlo la verdad, pero es como not excuse it entirely, pero mínimo decir, ok, pues en verdad, ¿cómo le podemos hacer como sociedad, como querer que todos aprendan esto, ¿verdad? Como el punto de tener un sistema educativo es de que you don't want a stupid population, ¿verdad? No quieres que tu sociedad, o sea, que la mayoría estén preparados, pues, como, no sé, que tengan conocimiento en ciertas cosas, que mínimo they were exposed to biology, they were exposed to like all these different subjects, pero el cómo lo están haciendo, pues ahí es como de que, ok, está el propósito, ¿verdad? ¿Quieres like a well-educated society? Ese es el propósito, why this system exists, pero el cómo lo implementan, cómo lo mantienen, cómo lo tratan de mejorar, ahí es donde está el problema, pues, como puedo entender de que está muy difícil, o sea, the task of educating your entire population is hard as fuck. Sí, porque, y de hecho sí, porque imagínate, o sea, de hecho, un ejemplo, ¿no? Yo la preparatoria a la que fui, pues de hecho, era la única preparatoria en esa ciudad y era una preparatoria que estaba llena de 3,000 estudiantes. Imagínate poder cuidar a 3,000 estudiantes. Y de hecho sí me puse mucho a pensar en esa palabra que le pones tanto énfasis, que es un sistema, ¿no? Y a lo que, como resumiendo un poquito lo que me trajiste ahorita aquí a la conversación, sí, o sea, el hecho de llevar un sistema puede ser algo complicado, en especial porque uno de los enfoques del sistema es primero que nada proveer algo, ¿no? Como que el brindar algo. Entonces, una de las cosas que he notado y que he escuchado ya a través del tiempo entre diversas conversaciones es el hecho de que ahora sí, o sea, la escuela, los sistemas educativos por años, tanto aquí como en México, como meta principal es dar el contenido curricular. Esa es su meta principal, es dar el contenido que se tiene que educar. Esa es la meta primero, como que aquí está maestro, el contenido, enséñalo. O sea, es como que lo primero. Ahora como
y ahora siento que te hago la pregunta, como, ¿qué piensas de este método que en realidad ya se ha usado por muchos años? ¿Qué características, como tú has notado en este sistema de que aquí está, ten para que lo enseñes y a ver, ahí está, nomás enséñalo, ¿sabes? Como qué pros y cons has encontrado dentro de este sistema que te digo que se usa tanto en México como aquí en Estados Unidos, entonces... Y pues siento que, o sea, el problema es en el hecho de que tienes que ser una fábrica de gente y o sea, el aprendizaje es un ingrediente, pues es una materia que estás usando y las personas, o sea, los estudiantes es otro componente, es otro cog in the machine y es como tienes que ser una fábrica de eso por el propósito de darle servicio a todos, ¿verdad? Pero... That in itself causes so many problems, pues, porque lo que notas es de que quieres enseñarles a todos en la misma manera and we're not all the same, ¿verdad? No se puede. Y se escucha bien cliché, ¿no? Se escucha bien cliché como, oh, we're all individuals, you know, y pensamos diferente, pero es cierto, o sea, it's true and you cannot hand wave that away, como somos tan diferentes y lo que estamos haciendo es como tratando de llevar a cabo el sistema educativo como una fábrica. You're gonna make robots, o sea, es como estás produciendo un PlayStation 5, estás produciendo, o sea, cualquier cosa, cualquier un material. O sea, vas a querer, you're going about it in the exact same way, you're gonna get the same thing, or at least you're gonna try to get the same thing. So what do you get from trying to make robots out of people? You get a whole bunch of different problems. Agarras los que de plano dicen, fuck this, I'm gonna drop out. O los que se dan cuenta que el sistema tradicional no es para ellos. Así. Or you get los just C students de que no, pues ni modo, I'm just gonna no más estoy aquí pasando la clase. Y porque puedo y o sea, yeah, fuck it. And then you also get the cliché también medical student student, pues, como de que they did excel in school. Sacaron las mejores calificaciones, tienen así de que su futuro es de que ir a la universidad y que seguir chingándome sacando buenas calificaciones. Y eso es toda su vida, ¿verdad? Y es como que llegan a medical school donde se topan, ya están compitiendo con real life. Sí. Y es la como vida que, real. Y les truena bien zarra. Y es como que well, this is what you get. Like, this is in the formula. Eso está en la receta de tratando a gente como si fueran cualquier material en una fábrica. You're gonna get these types of problems where it's not organic. No, it's not realistic. Y igual, o sea, I stop myself porque igual puedo criticar todo eso. Pues está la fórmula y que la fábrica, the system, fuck the man. O sea, I get that and I'm very much about that. Pero también, as I stop myself every now and then, well, how would, let's say you're dictator of the world, how would you go about en educando a toda esta gente? Está bien cabrón. You know, I understand that, pero there are some things of how you go about that. Como digo, cómo lo mantienes, how do you go about like treating people as people while still trying to reach as many as you can. Está bien difícil y hay ciertas cosas como mencionas lo del US, como por ejemplo, I think in other countries, como el hecho de que le hablan a sus maestros por su primer nombre, ¿verdad? I think that's super important. Está como bien, cómo se creó esa idea, por ejemplo, aquí y mira que pues haciendo la comparación entre México y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar aquí en Estados Unidos en la prepa, era de que para mí era algo completamente nuevo decir Mr. Huerta, Mr. García, Mr. Corrales, o a veces los nombres, ¿no? De Mr. Smith, ¿no? Cuando te enfrentabas. Y de hecho, había maestros que te decían como de que, pues, como nunca vas a saber, nunca supiste su primer nombre, como maestros a los que nunca supiste. Sabes que en México, en realidad esto se vuelve un poquito diferente, porque aquí en México lo que yo me di cuenta era que se daba mucho la libertad de que eso fuera una opción como tal. Como siempre el maestro en la mayoría de las ocasiones te iba a dar su nombre y apellido, y ya era cuestión como de colectividad del grupo
que a como lo empezaran a llamar, como a veces un grupo iba a decir, la maestra Karina de español, o el profe Contreras de matemáticas, Sí, como sí, que eso sí se da, pero a final de cuentas, como eso yo creo que pues podría decir tu ventaja, porque al final de cuentas sí crea una confianza el hecho de que puedas decirle a tu maestro por su primer nombre, ¿no? Ajá. Y de hecho ahorita que mencionaste los tipos de estudiantes pues que uno enfrenta, y que obviamente sabiendo y teniendo esto en mente de que hay muchos tipos de estudiantes, que los que me dijiste nomás son 3. O sea, Sí. pero, o sea, Sí. la neta se nos pasa a veces a algunos de nosotros como educador esto, ponerse a pensar de que, oye, sí, a lo mejor son similares muchos estudiantes en muchos aspectos, pero cada uno individualmente tiene una característica que lo hace diferente, ¿no? Pero me gustaría hablar un poquito pues de estos como estigmas o cliché que el mismo sistema se ha encargado de implantar en este tipo de estudiantes, como por ejemplo el estudiante que su éxito académico se basa en calificaciones, ¿no? Hay muchos estudiantes a los que nos han hecho creer, y yo creo que esa es una de las primeras reglas o no sé cómo llamarlo, si regla o como procedimiento que te implantan los sistemas educativos, que el que tiene las mejores calificaciones es el mejor estudiante. O sea, ellos quieren explicar lo que define a un buen estudiante de un mal estudiante con una buena calificación, entre comillas, y una mala calificación, entre comillas, porque se han encargado de que una calificación, ya sea una letra o un número, determine tu capacidad de aprendizaje. ¿Qué opinas de eso? No, y deja tú la capacidad, deja tú que tienes la capacidad, pero no la demostraste en un examen, o sea, de que nomás te dieron un examen en el mes, y si no desayunaste bien esa mañana, si hubieron problemas en tu casa anteriormente, si you're just having a bad fucking day, ya valiste madre, ese exam ya te va a tachar como for the rest of the semester y todo eso, y o sea, ese es el problema de una fábrica. Pues, o sea, tú tienes que tener un unit of measurement si el producto salió bien o si va bien en estos different stages of production, o que ya se hizo la base de este mueble o lo que sea. ¿Cómo vamos a saber si está bien? Pues si se ocupa reemplazar algo, lo que sea, pues we have to test. Pero la cosa es de que it's how you go about it, ¿verdad? Es como mencionamos lo de diciéndole, llamándole a tu maestro por su primer nombre, breaking down that formality barrier, ¿verdad? O qué es la formalidad completo. ¿Qué es la necesidad de eso, verdad? O qué es la necesidad de hacer test, la capacidad de aprender, o si aprendiste la materia, ¿qué es la necesidad de llevar a cabo eso por un examen enorme, o que sea multiple choice, o que es la necesidad de que se tengan que sentar en esos like shitty ass desks, sí, ¿verdad? But why not just have a veces beanbags, ni espacio tienes para moverte en el escritorio que te da, o sea, para sentarte. Enseñen la materia afuera, debajo de un árbol, o get beanbags, o sea, make it fun, o sea, algo, pero, o sea, this is the thing, you have to, if you think about things in a utilitarian way, sí, quieres que todos tengan el mismo tipo de educación, ¿verdad? You're trying to hit as many birds with one stone. I get that, pero qué necesidad de hacerlo en esta manera, pues. De esa manera, o sea, sí. los exámenes así, o como grading, well, you're graded based off of this one test, y si no, pues ya valiste madre, y deja tú, no nomás valiste madre como en tu grade, pero tu GPA, y you're gonna carry that for the rest of your high school. Y el promedio muchas veces, porque incluso el sistema en todos los niveles, desde kinder hasta universidad, se enfoca mucho en el promedio, o el GPA, que se conoce acá en Estados Unidos, el promedio que tú agarras, el que tiene un 10 en México, el que tiene un 3, no, un 4 sería aquí, o sea, son los que se les van a dar las becas, son los que se les va a considerar que tienen más potencial, o sea, se han encargado de construir eso, olvidándose de lo que tú dices, olvidándose de que cada estudiante tiene sus necesidades individuales, ¿no? Entonces, también otra cosa que yo me he dado mucha cuenta aquí,
es como el hecho de los exámenes, ¿no? Sabemos y creo que fuimos estudiantes a lo que hemos hablado, que los exámenes nos daban una ansiedad porque era de lo tradicional es vete estudia el día antes del examen o unos días antes del examen y ven y haz el examen y no vas a tener nada que te recuerde a lo que está en el examen, ¿no? Oye, pero ¿cómo explicas que neta para eso, y ponle que el estudiante a lo mejor y se haya grabado toda la información del examen, pero ¿cómo justificas que en el momento del examen el estudiante solamente no recordó lo que ya sabía? Porque obviamente no se ponen muchos educadores a considerar los factores o la presión que causa en un estudiante el hecho de que, pues mira, vas a estudiarte esto y no puedes ver tus notas, no puedes ver nada. Uh-huh. Y lo que sacas en este examen donde no te dimos los recursos que te ayudaran a pasarlo mientras estabas haciendo el examen, va a ser lo que defina si eres bueno o mal estudiante dependiendo de la calificación que saques. Y luego ahora toda esa presión, ¿verdad? Y con la falta de los recursos que puedes usar en el examen, toda esa presión y luego agrégale que no desayunaste o que you're having issues at home, ¿verdad? Tienes problemas con tus papás o tienes problemas con bullying o tienes problemas con ansiedad, tienes problemas con depresión. And then you fuck up in that exam, ¿verdad? Sí. Y luego que eso va a determinar tu estatus, o sea, va a determinar en qué tipo de clase vas a terminar, va a determinar qué tipo de empleo la gente te va a hacer creer que puedes agarrar, ¿ok? Y, o sea, con quién te vas a juntar el lonche, con quién te vas, o sea, es tu estatus, es cómo te identificas. What does that do to someone's self-esteem? O sea, you're treating people like robots, pues. Sí, de hecho, ahora que me mencionas eso, como que neta, como te digo, el hecho de tener la mejor calificación o el mejor promedio, aquí en Estados Unidos es agarras la mejor beca. Y en México que la educación pública gratuita está muy limitada y que sí, educación privada te ofrece becas, pero es normalmente basado en tu promedio. Y el hecho de que se base tanto en tu promedio también ha hecho al estudiante que se haga esta idea de que tengo que sacar las mejores calificaciones porque las mejores calificaciones me van a dar el mejor futuro. ¿Para qué? Para poder tener un buen empleo, ¿sabes? Como al final, eso es algo que he notado mucho de ambos sistemas, que el hecho de que, y te digo, aquí nos pudiéramos ir incluso a temas más allá de cómo el gobierno tiene mucha influencia en querer controlar, ¿no?, a todos los ciudadanos desde el sistema educativo, como el haciéndole creer a los estudiantes de que es que tienes que sacar tal calificación, tienes que terminar tal carrera para tener un buen empleo, porque el tener un buen empleo, el tener un jefe, seguir siendo controlado, va a ser lo que te va a dar la felicidad. Uh-huh. ¿Qué opinas? Y por eso te digo, it starts por el hecho de que ni siquiera le puedes decir por el primer nombre a tu maestro. Uh-huh. Es como ya está pintando esa raya. El maestro está aquí. Que hay un control. Exacto. El maestro está aquí y tú estás aquí and you're going to be told what to do. Y luego, ¿qué va a pasar cuando sales de la escuela? Vas a entrar a un trabajo y esta persona ahora es como el maestro. Te va a decir qué hacer y tú lo tienes que hacer y porque esto y lo otro. Y luego, o sea, mucho como control, mucho el tratar como los seres humanos como robots, pues. Es como tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y sigue esto, sigue la maquinita y te va a escupir esta fábrica y te va a mandar to the workforce y tienes que hacer esto y el otro, así. Es como, sé que las cosas tienen que funcionar de una manera u otra, pero el cómo, how they go about it, I think it's fucked up. I really do. No, sí. Y yo creo que también dentro de toda esta idea, incluso ahora la pregunta que se les hace a los estudiantes a veces cuando, digamos, estudiantes que ya están en el último año de prepa, ¿no? El que se los hace, ¿y qué quieres ser de grande, no? Sí. ¿Qué quieres ser de grande? Y luego, no basta con esa pregunta, sino que todavía te quieren dar los por qué debería ser algo en específico. Dice, pues es que sacaste muy mala calificación en esto, o tienes un promedio bien feo, entonces estás muy limitado. O sea, es como ya te están sentenciando, ya you're fucked, ya es como que... Te sentencian
sentencian a que tienes que ser algo. Sí. Te sentencian a que te tienes que dedicar y ser algo en específico por toda tu vida. Y es algo que también quise mencionar desde que me invitaste al episodio. Yo pensé en la película de Soul. Les digo, se la recomiendo a todos. Si quien está escuchando esto y no ha visto esa película, you have to watch Soul. En español no sé cómo se dice. Creo que se llama igual. Bueno, a lo que yo sé aparece igual como Soul. Y pues, o sea, no, I'm not gonna spoil anything, pero básicamente, o sea, no sale nada nuevo que la gente no ha escuchado, pero que tu trabajo no te define, pues. Pero, y tú dijiste que el último año de prepa, desde chiquitos, o sea, desde la primaria, la gente, los maestros en específico, en las escuelas, escuchas esto por la mayoría. ¿Qué quieres ser? O sea, el ser, that's so fucked up, como que tu empleo te define quién eres como persona y hay, como digo, el estatus. Pues deja tú en the workforce, en la escuela también, tus calificaciones, qué clase A, B o C estás, todo es como con estatus. And it's so fucked up porque, como sigo mencionando, si tienes problemas como con tus papás en casa, a lo mejor no desayunaste o sea, you're just going through some shit that's going to affect tus calificaciones, va a afectar tu attendance, va a afectar todo. O sea, el hecho de que si creciste escuchando inglés en tu casa, va a determinar si puedes leer las preguntas de los exámenes mejor. Entonces, a lo mejor tienes mucha capacidad, a lo mejor eres un genio, pero si no tienes esas bases de inglés, en tu caso, o ni siquiera tienes acceso a Nickelodeon y escuchar cosas en inglés, o sea, you're gonna do bad on a test, y eso ya va a determinar todo como una fábrica, ¿verdad? El stage 1 pasó esto, pues ok, this material is gonna get spit out into this, en esta banda, y le va a pasar esto, y luego, ok, este material hizo bien en este examen de first grade, third grade, whatever, te van a escupir a esta banda. Como esto que me dices ahora, como la división de niveles entre diferentes grupos, yo creo que es algo que no existe una división necesaria, como a veces basada como en que no existe a veces como la conciencia del maestro, porque lo veo más en México, ¿no? Por ejemplo, en México, algo que yo no veía y que vi, puede ser algo ya sea bueno o malo, es el hecho de que a veces por la falta de recursos de educación especial o todo eso, van a tener a todo un grupo junto, y a lo mejor es un grupo de estudiantes que uno tiene habilidades de aprendizaje diferentes a otros, ¿no? Y que a lo mejor socialmente, culturalmente, o sea, hay una diversidad grandísima. Y en México sí se usa mucho en educación pública el tener a esos estudiantes dentro del mismo grupo de personas todos juntos, que te digo, en cierto aspecto puede ser una ventaja y desventaja, ¿no? Porque el hecho de sentir esa inclusión con los otros estudiantes, que de hecho hasta eso que está muy como tabú, estigmatizado en la educación en México, hasta esto que en ese aspecto lo pudiéramos considerar inclusivo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el problema a veces con la división también? Acá en Estados Unidos, y mira que me tocó trabajar con esa escuela, colaborar, ¿no? Porque no fui empleado directo de esa escuela, que algo que se me hacía completamente ridículo era el hecho que separaban a los estudiantes por niveles intelectuales, como, y a mí se me hacía como, no entendía como, ¿cómo puedes determinar, o sea, cómo puedes determinar el nivel intelectual de un estudiante? Y a mi experiencia, me acuerdo que a mí el grupo que me tocó eran considerados por la escuela y por el distrito los de más bajo nivel intelectual, eran el estereotipo de los niños problema, ¿no? Los trouble kids. Que yo siempre, desde que comencé en la educación, yo no, en mi vocabulario educativo no existe la palabra estudiante problema o mal estudiante. Simplemente que, por ejemplo, yo en ese aspecto yo sí noté que las situaciones sociales de casa, culturales de ese específico grupo de clases eran muy diferentes.
como eran estudiantes que tenían otras necesidades, que no nomás iba más allá de, pues los separamos por niveles intelectuales para que no se sientan fuera de lugar. Al contrario, los haces sentir más fuera de lugar, Sí. los haces, o sea, como que estas necesidades que tenían eran de que tal vez no la atención suficiente de los papás en casa o problemas como que, de hecho, varios de estos niños, o sea, probation o ese tipo de cosas, o sea, y los tenían como separados que porque su nivel intelectual, Sí. por causas como sociales o causas de familia o todo eso, ya determinaron que su Miles nivel de intelectual, factores, sí, miles de factores. ya determinaron que su nivel intelectual era más bajo que el de otros. Sí. O sea, como, ¿qué Sí, pedo? Sí, o sea, el cómo, how the fuck are you gonna determine that, ¿verdad? Sí. Como pone que en un examen, pone que, o sea, un morrillo acá como de segundo grado, tercer grado, o sea, le tiras otro examen, que eso es otro problema, uno de los millones de que tantos pinches exámenes, le tiras un examen de miles. Y ponle que nomás les vale el examen. Ponle que, o sea, no me importa esto. I want my apple juice. I want to play with my whatever. O sea, no me vale madre este examen. Whatever. No dormí bien. No desayuné. No whatever. No ando bien. O de plano nomás no me importa porque soy un niño. Quiero ir a jugar. Quiero hacer algo. Y I'm just not going to give a fuck about this exam. Hicieron mal y luego ya por eso, ya for the next school year, ya lo pusieron en class C o de pre-emergent o whatever the fuck name you want to use. Y, o sea, it's just so unfair. Y ya con eso... Solo por un examen. Sí. Y luego deja tú como... sí, claro, o sea, el material que van a estar viendo, se van a trazar, todo, o sea, sí, podemos hablar de todo eso, pero deja tú como mencionaste, troubled kids, ¿verdad? Ahora, si tienes tú problemas en casa, te vas a identificar mucho más con alguien más que tiene esos tipos de problemas, ¿verdad? Ahora, cada problema se va a manifestar en diferente manera, ¿verdad? Muchas de las veces son con self-destructive behaviors, ¿verdad? Es como que, no, pues hay que pintearnos o hay que ir para acá. ¿Sabes qué tipo hay de que hacer comentarios esto? me llegaron a escuchar? Llegué a escuchar de ese grupo, como yo les decía, como que, porque había veces que sí, o sea, obviamente que se puede salir de control, ¿no? Sí. Entonces era como que yo les decía como que usualmente yo no soy el tipo de maestro que les grita, nada de eso, o sea, claro que para mí eso no... Y las palabras o comentarios que ellos me decían al yo decirle eso era, pues ya estoy acostumbrado, en mi casa todo el tiempo me gritan, y tú te quedas como que... Sí, o sea, y por eso digo, when you group those kids together y o sea, los pones juntos y se juntan entre ellos, maybe si se fueran juntado con gente con estudiantes que are maybe healthier mentally, ¿verdad? Esa influencia que iban a agarrar, como les iba a ayudar mucho, pero los pones todos los que, o sea, por promedio estadístico, o sea, tienen problemas en casa, se van a identificar y a lo mejor esos problemas que se manifiestan por esos tipos de problemas se van a hacer aún peor porque los pones todos juntos y no tienen como ponen que estamos un estudiante, ¿verdad? Que no tiene good manners, ¿verdad? Deja tú en lunch manners, ¿verdad? Los tienes en la misma clase, significa que van a tener el mismo lonche, ¿ok? Y a lo mejor no les enseñaron eso porque sus padres trabajan en el campo y están todo el día fuera de casa, están nomás con la abuela que se la pasa dormida y they don't have those bases, ¿verdad? Entonces los pones, o sea, en un grupo, no por opción de ellos, ¿verdad? Los pones juntos, se van a desarrollar como patrones y behaviors que no están bien y es porque nosotros, o sea, por la fábrica los puso juntos o sea, un pinche examen o algo tan ridículo así, que deja tú, o sea, que para ellos, o sea, define su capacidad intelectual, o sea, that's just ridiculous. Sí. Y también tenemos que como comprender la diferencia entre lo que requiere obviamente un estudiante de educación especial, ¿no? Porque podemos hablar de cómo se afecta a veces la habilidad de poder estar en un sistema tradicional educativo, cómo afectan en un estudiante promedio, no me gusta usar esa palabra, pero podemos decir promedio, cómo otros factores se ven cómo los influencia al momento de querer
llevar a cabo ese proceso de aprendizaje, pero obviamente hay una gran barrera entre los estudiantes que son considerados estudiantes de educación especial, ¿no? Sí. Que si me regreso por ejemplo, hablando de México, yo sí me fijo que hay mucha falta de recursos de educación especial, y lo que van a hacer muchas escuelas públicas es pues ponerlos junto con el grupo de estudiantes, o sea, como el grupo de estudiantes no existe en México general, no Sí. existe esa división. Entonces, en cierto punto sí existe la inclusión, o sea, sabes cómo haces sentir al estudiante más either excluido o incluido, ¿no? Pero Sí. en la mente del sistema es, pues bueno, lo ponemos ahí porque pues de todas maneras está bien, se va a sentir incluido, ¿no? Pero sí, maybe sí, pero Sí. ¿dónde quedan esos otros recursos que este estudiante en específico necesita para ayudar su proceso de aprendizaje? Exacto. Ocupan mucha ayuda, y por eso, o sea, esta es una de las razones de que por eso no digo mi nombre, porque sí quiero contar mi experiencia trabajando con educación especial, donde sí trabajé por un año en el sistema educativo para special needs. Y no sé, no me imagino cómo es en México. Me imagino que no quiero pensar que está peor, pero está mejorando, eso sí te lo puedo decir, pero sí le hace falta mucho progreso. Sí, o sea, y deja tú como los recursos, el dinero que ya vimos, o sea, ya hemos visto recientemente que ese dinero literalmente fue robado. Y o sea, es como en mi experiencia, esos estudiantes sí ocupan inclusion por muchas razones, y deja tú, los general population ocupan esa inclusión porque algo que noté cuando empecé a trabajar en educación especial es que tanta gente que tiene una special need, ¿verdad? O tienen ADHD, o tienen autism, o tienen mild intellectual disability, moderate intellectual disability, tienen emotional disorder, tienen Down syndrome. O sea, hay tanta gente, y lo noté cuando fui a asistir al Special Olympics del distrito, y nos juntamos en un parque en Yuma, y era tanta gente que me quedo yo inmediatamente vi todo el parque lleno, y era un parque enorme, y dije, ¿dónde está toda esta gente? ¿Por qué no me la he topado? ¿Verdad? A todos te topas en la Walmart, a todos te topas, o sea... La gente que tanto dice que aboga por las necesidades. O sea, y la cosa es de que lamentablemente la gente, o sea, los padres, lo que yo vi first hand es de que los padres o están avergonzados o no pueden con sus hijos, de que los esconden. Y la cosa es que también en la escuela suelen ser escondidos por falta de ayuda, porque si vas a incluir a un niño de educación especial a general population, that's perfect. No nomás lo ocupan ellos para socializar, pero lo ocupan general population para poder socializar con ellos y no verlos como second class citizens, o no verlo como wow, como algo tan raro, como, o sea, que les desarrollen la paciencia, que desarrollen cómo verlos como humanos y cómo saber comportarte con ellos. Entonces, hablando de recursos, ¿verdad? Yo lamentablemente empecé el año y nomás tenía a one part-time helper en el salón. Nomás tenías un asistente. ¿Cuántas horas trabajaba al día? Al día, 4 horas. 4 horas al día, y yo tenía 15 estudiantes con emotional disorders, con autism, con mild intellectual disabilities, o a mix of all those things, o specific learning disabilities, o sea, un chorro de problemas, y nomás tenía 15 estudiantes. Le tuve que robar un asistente a otra clase de educación especial, porque no era, o sea, esa clase tenía estudiantes de educación especial, pero con disabilities no tan severas, que le tuve que robar un asistente, pero aún así no fue
O sea, Suficiente. para nada, o sea, tenía problemas que no surgen, ¿verdad? Como la gente no se da cuenta, pero tenía como peleas from students de que tenían emotional disorders, tenían peleas donde salían sangrados, o, por ejemplo, tenía un estudiante que acaba de venir de México, no tenía IEP, no teníamos información de nada, nomás lo que la mamá nos decía. Y la mamá nos decía, no, está bien, o sea, no se preocupen por él y todo, pero bien como paniqueada, como que, no van a pensar nada. Y eso inmediatamente red flags. Dije, ok, sí. ¿Por qué estás tan como preocupada de que no tiene nada o lo que sea? Pero me lo mandaron a mí. Next thing I know, el estudiante está haciendo show Early Signs of Schizophrenia. Y está escuchando voces en el baño, y yo estaba en una junta de IEP, una junta de MED, hablando con un papá o aprendiendo de cómo hacer IEPs. Yo, unos 22 años. 22 años trying to figure what the fuck is going on, how to help. A veces con trabajo y sabías qué pasaba contigo. Sí, exacto. No, sí, deja tu my own issues. Entonces, hablando de inclusion, pues, por ley, estos estudiantes tienen que tener como un one-on-one, o tienen que tener como ayuda cuando tienen sus inclusion hours en general population. No nomás es soltarlos y dejarlos que los hagan bully, ¿verdad? Y una de mis peores experiencias trabajando en el sistema educativo, nunca se me va a olvidar, todavía puedo escuchar su voz. Porque muchos problemas pasaron. Ese mismo estudiante que escuchaba voces en el baño, casi se ahoga y se muere en la cafetería. Porque we did not have enough eyes on them. No tenía suficientes manos. También se fue corriendo, tuvo un panic attack, se fue corriendo de la escuela, casi lo atropellan, literalmente, casi lo atropellan. Todo eso fuera caído en mí. Y todo eso estaba pasando. Pero una de las cosas, sí, obviamente eso, o sea, it's horrifying, pero una de las cosas que me caló más fue por no tener ayuda y no poder hacerlos include, porque no los podía mandar yo así solos, porque había muchos problemas que pasaban. Y muy poco staff encargado. Exacto, entonces no tenía yo el staff para mandarlos a general population. De que hubo un evento en la escuela, no Spring Bling, o sabe qué cosa, donde traen como water slides, traen como trampolines, traen como eso de que le tira la pelota para hacer dunk al maestro, cosas así, pues. Y a este punto, o sea, no tenía a casi nadie, nomás tenía como one assistant in the classroom at the time. Literalmente no podíamos llevarlos porque teníamos a un estudiante que tenía una fobia a los balloons. Habían muchos balloons ahí. Si tronaba una balloon iba a valer madre, se iba a ir corriendo. Y no tenemos la ayuda. Y deja tú, muchas veces uno mismo tampoco está preparado para saber cómo reaccionar, ¿sabes? ¿Qué tal si le da una crisis al estudiante y nunca te prepararon para cómo reaccionar o intervenir dentro de esa crisis? Exacto, y hablando de entrenamiento, no estás entrenando a la gente que va a trabajar con esos estudiantes, no le estás pagando. Si para ser asistente en este tipo de clase, you're paying a shit ass wage. O sea, hablando de tu episodio anterior, sí, o sea, que pagan, así como que pagan muy bien, pues tampoco. Estás pagando una miseria. You're not gonna bring in talent. Deja tú a alguien, ¿verdad? I was short staff, pero deja tú el talento que se requiere, ¿verdad? El interés para trabajar con este tipo de estudiantes. So I didn't have any of that. Y yo tuve un estudiante en específico, obviamente tampoco voy a decir nombres, pero este estudiante tenía autismo y estaba muy como... El autismo hace que se hagan muchas obsesiones con ciertas cosas. Este estudiante tiene una obsesión con su yearbook, porque también autism makes it so that it's very hard to change things. El autismo requiere mucha rutina. Entonces a este punto era seventh grade, era secundaria. Estaban en la misma escuela por 6 años y luego de la nada les tiras esto de cambiar de escuela, cambiar de estudiante, cambiar de compañeros.
it's very stressful for them. Entonces, él siempre cargaba con un yearbook y yo tratando de manejar todo esto, hacer IEPs, writing los emails, going to meetings y todo, ese estudiante usualmente venía y nomás me platicaba. Yo lo escuchaba, yo como writing email o trying to write an IEP o trying to just make things afloat. Pero intentaba escucharlo sí, también. exacto. Entonces, él abría su yearbook y me contaba, esta maestra esto, y se notaba, o sea, hablando de que different levels of intelligence y que un examen define qué tan inteligente eres. Uno de los estudiantes que tenía ahí con autismo, ellos no podían hacer 4th grade level math at 7th or 8th grade, pero te podían decir los nombres de todos los dinosaurios o de todos los Pokémon. Ahora, este estudiante me enseñaba su yearbook y me decía, me podía decir el color de la mochila de cada estudiante de diferentes clases, o sea, algo bien loco, pero my point is de que él estaba muy hung up on the yearbook stuff. So, no podíamos ir a este evento afuera. It sounded like a lot of fun. Están los announcements que quería tapado para que no sepan y todo. No, de plano no podía yo sacarlos. Y why aren't we going to the festival? Y yo no, o sea, le tuve que mentir, no sé qué mentira le di. Sí. Pero como esta es otra cosa también, que with special education students piensan como que no saben. Sí. No saben. Porque, again, because usually people, you don't interact with them tanto. No platicas con ellos, no interactúas con ellos. Y la gente nomás se crea ideas que en realidad son muy inciertas acerca de las habilidades que los estudiantes de educación especial tienen. Exacto. Entonces, I'm going to be honest, because I wasn't also como, no tuve mucha experiencia antes de esa posición, yo también tuve misconceptions así. Entonces yo lo escuchaba y todo, y me decía, well, why aren't we going to the festival? Y dije, pues le eché una mentira, y como que él supo. Que era una mentira. Exacto, sí. Y se quedó callado, y él me hablaba, y luego pues, ya luego como que se quedó callado y luego siguió diciendo como, esta fue la clase de esto, esta fue la clase de tal, y luego lo escuché decir, and then we get to, él hizo flip the last page del libro, como a lo último, o sea, hasta en eso, los tienen en los special ed, a lo último del libro, sí. And then there was Mrs. Whatever's class, y luego se quedó callado, así de plano ya paró de hablar, y tanto de que se me hizo tan raro de que paré de hacer write me email, y volteé a verlo y miré que él estaba en su clase viendo a su foto. Uh-huh. Y lo dijo, I know why we're not going to the festival. Dijo, my mom said that I was born different. Why couldn't I have been born normal? Me dice. Oh, no. No. O sea, ahí te das cuenta de lo fucked up que está el sistema en este tipo de recursos que ya no son. Y antes yo escuchaba maestros, escuchaba gente en administración como que prioridad o como que un lujo. Son una necesidad, y no solo una necesidad que debe estar presente para algunos estudiantes, pero para todos esos estudiantes que tienen una necesidad especial, ¿sabes? Y no necesariamente involucra a veces como la capacidad intelectual o una deshabilidad de aprendizaje, pero sino a veces cosas como tengo problemas emocionales, tengo problemas psicológicos. Pero ¿qué pasa? La gente arriba prefiere hacerse sus ideas, prefiere hacerse sus, no sé cuál es la palabra en español, pero conceptions es que estos estudiantes son así, por eso les tenemos que hacer creer que son así. Sí. O sea, por eso tienen que entender que son así y por qué están aquí. Sí, en educación especial, en SEI classes, y deja tú, también en lo opuesto, en lo gifted, ¿verdad? Esa es otra cosa con el ACT, ¿verdad? Que también
te El hacen, examen, te ¿no? hacen Sí. crear, sí, el examen del ACT, también, no nomás, estamos hablando como on the lower end, right, of the spectrum para la fábrica, ¿verdad? The lower intellectual ability de SEI, ¿verdad? O Class C o Special Education, también les hacen daño on the other side of the spectrum, de que, tú eres gifted, tú pasaste el ACT, Sí. tú tienes buenas calificaciones, eres straight A, todo se te viene fácil, tú vas a hacer esto y el otro, tú ya la hiciste en la vida, Sí. tú no tienes, you don't have to try hard in life, tú Sí. ya vas a hacer esto. Ya and you- pasaste el examen Sí, que sí, te sí, va a sí, dar sí. todas las becas, Ajá. ya, o sea... Y- Pero ¿qué onda? Ok, sí, a lo mejor y el estudiante lo tiene solucionado en ese aspecto, pero oye, le estás dando una visión al estudiante que su felicidad, que su éxito va a depender de eso, Ujú. pero ¿dónde queda el éxito emocional, el éxito interno, el éxito de a enseñarles cómo construir una relación, el éxito al enseñarles cómo entender sus emociones, Sí. el éxito al conocer la empatía, dude, que es algo que creo que un término que yo, por lo menos yo no aprendí hasta después de, un tiempo después de la prepa. Sí. O sea, como nos damos cuenta que en serio hay una... Nos hacen creer que están cubriendo las necesidades, pero en realidad solamente están haciendo la necesidad más grande en cierto punto, ¿no? Sí, sé si- y eso es a lo que llego, como el target, pone que el propósito es llegar a esas necesidades, Ujú. ¿verdad? Hay counselors, hay maestros, hay todo, pero they're not doing shit. O sea, Sí. los mismos maestros son los que te preguntan qué quieres ser, ¿verdad? Sí. Cuando seas grande, como si va a ser tu identidad, it's going to determine whether you're happy or not. The teacher's supposed to do, como it's supposed to teach you, it's supposed to prepare you in life, but it's hurting you in that sense. También counselors, let's be honest, o sea, how many counselors have we been satisfied with? O sea, Sí. Levante la mano quien ha tenido un counselor vale madre. O sea, Sí. es como... Sí. They're supposed to prepare you, o sea, hablando de empathy, hablando de todas esas cosas, como how many times como has visto que counselors vayan y den lessons de todo eso, ¿verdad? O que den entrenamiento a los maestros para que enseñen eso, ¿verdad? O sea, no nomás es enseñar matemáticas, inglés, grammar o whatever. ¿Sabes algo? Es que enseñen Algo lo valioso, bien, pues. bien así como, ay no, como neta no lo podía creer. En la preparatoria donde yo iba, quitaron la única clase que era de salud. Y uno escucha salud y dice, no, pues comer bien, o sea, Sí. era la única clase que cubría muchos aspectos de la salud, como lo es tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental. Ujú. La quitaron por completo, la removieron. Y sí ofrecen otro recurso externo que es por medio de una organización de servicios humanos. Pero que, externo, ¿verdad? Externo, O sea, externo, sí, exacto, guay. externo. Y honestamente es que es una organización sin fines de lucro y sí, como mis respetos para esa organización, pero a final de cuentas uno de los metas principales es conseguir números de la organización, es Sí. conseguir números. Sí. Están recibiendo un servicio externo de alguien que le importa principalmente conseguir números. Sí. Y a cambio de eso quitaron la única clase que para empezar nomás duraba un semestre. O sea, de salud emocional, física, mental. Sí. O sea, y ahí te das cuenta de cómo, o sea... Les vale madre. Les vale madre esos recursos. Como Sí. neta, no, o sea, es otro show. Y bueno, pero pues es que sí, la verdad yo creo que es un tema que nos pudiéramos Sí. durar horas y de hecho... en un futuro episodio, de hecho, voy a hablar un poquito más de lo que son ahora, lo que existe y lo que ahora, incluso durante y después de la pandemia, se empezó a ver mucho esto de la educación no tradicional. Sí. Que de hecho, pues voy a traer a un director que es
que es director de una escuela que no hace mucho tiempo se abrió, que es una escuela no tradicional, pero me gustaría, así en estos últimos minutos, tocar un poquito ese tema contigo, el tema de la educación no tradicional. Como pues sabemos que esto de la educación no tradicional, ¿no? Lo primero que escuchábamos cuando la palabra no tradicional a nuestra mente ahorita, yo creo que ya con los tiempos se viene en línea, ¿no? Sí, O sea, educación en línea, pero obviamente que con el tiempo hemos aprendido que la educación no tradicional involucra mucho más que nomás un programa en línea, ¿no? ¿Has tenido tú alguna experiencia con la educación no tradicional y que nos cuentes un poquito de cuáles son pros, cons y diferencias que has encontrado? Sí, pues antes era algo como prestigioso, una escuela alternativa, ¿verdad? Una escuela privada, o era para los inteligentes / ricos, Uh-huh. o era para los que los corrieron de las otras Sí. clases, pues había muy pocas opciones, pues. Uh-huh. Y sí, especialmente ya con todo lo que está surgiendo virtualmente, sí se puede, ya existen muchas alternativas, ¿verdad? Estamos hablando de esta fábrica del sistema educativo público, Uh-huh. ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando ha sido nuestra experiencia con la escuela pública, pero ya se están abriendo más alternativas virtuales y en persona que están haciendo accommodate las necesidades, pues, Sí. de individual people, pues, con Uh-huh. diferentes maneras de pensar, con diferentes necesidades. Y para unos sí les sirven, pues les sirve mucho mejor hacer su trabajo en pijamas, Sí. en cama. O sea, Sí. y eso, o sea, ahorita lo estoy haciendo yo. Me costó tiempo, reconocer que a lo mejor que para mí, en mi situación, necesito yo online school. Sí. Pero es algo como que también antes era como se le hacía mucho el escuela pushy, en pues eso, línea, no exacto. aprendes nada. Sí, o no vale nada. No vale nada. Sí. You're just gonna cheat o lo Sí. que sea, pero ya que lo estoy haciendo hoy y por la pandemia, que todo se está haciendo virtual, ya no es como antes. Yo sí llegué a tomar una online class tradicional que era literalmente, o sea, lo más zarra era de que te dan un textbook, just read it and then just answer some questions Sí, on contesta the el screen. examen. Ajá, y ya. Pero ahora es de que because of the pandemic, ya es como que universities, colleges están they're requiring professors grabarse, o sea, Sí. y tener toda la lecture en línea. Uh-huh. O you have the option de live online, de Sí. que ahí mismo puedes hablar con el maestro, o sea, en vivo. Eso es algo que no se ha visto antes, and it's almost replaceable, ¿verdad? Sí. O sea, it's almost replaceable. Ya sé que muchos sí batallaron during COVID en la escuela, pero hay otros que they excelled, hay otros que les encantó porque it's flexible, and that's what we need, pues, como Flexibilidad. flexibilidad, Sí. exacto. Como yo creo que eso es una de las características más grandes que ahora se ha hecho notar de los sistemas no tradicionales, porque de hecho yo formé parte de una universidad en México, de Ciudad de México, que pues se consideraba no tradicional porque era un método flexible a tu propio paso, ¿no? Esa es una de las cosas más innovadoras, y a veces el hecho que sea flexible a tu propio paso, como ya no pone esa barrera en cuestión de tiempo, en cuestión de que, voy a durar 4 años haciendo una carrera universitaria, o incluso voy a durar 4 años o 3 años haciendo la prepa. O sea, ya Sí. la flexibilidad se ha convertido en uno de los factores más importantes y más característicos de la educación no tradicional, así como algo súper importante que hace mucho contraste a lo que estábamos hablando: la orientación enfocada al estudiante, el enfoque que se le da al estudiante individualmente, que obviamente que suena el hecho de que tengas que pagar a veces por esto, el hecho de que sea privado el recibir esa ayuda extra, obviamente Ujú. que es como que, Sí, ¿por sí. qué tendríamos que pagar por esto, no? Sí. Pero es por eso que ahora, dentro de toda esta nueva realidad, se ha implementado mucho eso de el enfoque hacia el estudiante, el darle flexibilidad al estudiante. Ujú. Y es algo que
o sea, no es tan difícil llegar a esta conclusión, ¿verdad? Porque la razón que escuelas alternativas funcionan es porque no son tan común, ¿verdad? Y no hay tantos estudiantes, que significa que van a agarrar más atención de sus maestros, de sus mentores, de sus consejeros, porque hay menos como competencia hacia la atención, menos competencia hacia los recursos. And it's not that hard to come to that conclusion. Y entonces, ahora, por eso digo, nos quejamos o criticamos a esta fábrica, el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, pero alguien puede preguntar, well, what would you do? O sea, entonces, ¿qué sería tu solución? Y no es tan difícil llegar a la respuesta, que es esa atención, ¿verdad? Sí. Individual a cada persona. Y cuando les das más atención, si les das atención a una persona y estás enseñando a alguien one-on-one, o estás asesorando a alguien one-on-one, porque tienes el lujo del tiempo, de los recursos, del staffing, es de que ahí empiezas a tratar a la persona como una persona y no un robot en una fábrica, o sea, en un sistema, pues. Entonces, la solución es más staffing, es más dinero, es de que le importe más al gobierno, que le importe más al estado. O sea, hablando del estado de Arizona, I think it's 48th lowest state, o sea, in terms of education en todo el país. Se ocupan más recursos, más staffing, más tiempo y más esfuerzo. O sea, porque la cosa es de que you get burnt out as a teacher, de que no le puedes dedicar todo ese tiempo que places like, alternative ed can offer, ¿verdad? Porque ya te puedes sentar con un estudiante y tener el lujo del tiempo y recursos de preguntarles qué es lo que necesitan o qué es lo que les ayudaría mejor, o sentarse y enseñarle uno a uno o sea, you would eliminate a lot of things, como que no quieren levantar la mano en medio de 30, o sea, en medio de clase con 35 estudiantes. O sea, claro que no. Entonces, eso es la respuesta, pues. O sea, more time and treating people like people by talking to them one-on-one, teaching them one-on-one, counseling them one-on-one. Pero se requiere muchos recursos y dinero que el gobierno nomás no está dispuesto a surtir. No, sí, y ahorita que me mencionabas todas estas características que benefician al estudiante, el hecho a veces de formar parte de un programa pues alternativo, ¿no? O no tradicional. Obviamente que uno que ya tal vez vivió, por ejemplo, yo fui estudiante de 3 escuelas no alternativas, de 2 universidades y una preparatoria. Y obviamente que pues ahora trabajando para un sistema no tradicional, obviamente que el yo ver ambos lados de la moneda me ayudó a aprender los beneficios. Tú también conoces muchos de los beneficios, y sin embargo vemos que estamos en una sociedad donde lo tradicional, lo controlado, es lo que la gente quiere. ¿Sabes cómo? Sí. Y pues nada, pues yo creo que sin duda es un tema, y creo que te lo dije, como uno de mis figuras públicas favoritas, dice, un tema muy rico, muy enriquecedor. Y pues sin duda hay mucho más que cubrir. Como te digo, en mi siguiente episodio quiero cubrir el tema de la educación no tradicional, con esta figura que la verdad mis respetos para lo que ha logrado. Entonces pues sin duda te invito a escuchar el siguiente episodio. Y pues nada, yo creo que muchas gracias por venir, por asistir, por abrirte con tus experiencias. Yo creo que la transparencia es muy importante para que la gente cree conciencia en sí, en el sistema en el que estamos. Creo que también cubrimos temas que tanto como aquí en México son vistos, están presentes, pero sin duda no son hablados o la gente no crea conciencia. Y pues nada, pues muchas gracias por venir el día de hoy, y gracias a todos los que nos están escuchando. Este fue The Open Space.